¿El diezmo, obligación o manipulación? Quiero que pienses en esto por un momento, hermano. Cada domingo, miles de personas se sientan en iglesias escuchando sermones que les dicen que, si no dan su diezmo, estarán malditos. Pero detente y reflexiona. ¿Es esto realmente lo que Dios espera de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo hoy? Quiero invitarte a abrir tu corazón y examinar con profundidad qué significa realmente dar lo que Dios verdaderamente desea de ti, y cómo vivir tu fe con integridad, sin imposiciones ni miedos, porque esto no se trata de dinero, se trata de algo mucho más grande. Comencemos. El diezmo en el Antiguo Testamento fue un mandato para Israel. Imagina que vives en el Antiguo Israel, estás rodeado de vastos campos de trigo, viñedos llenos de uvas maduras y rebaños que pastan bajo el sol abrasador del desierto. Eres un agricultor, un pastor o un comerciante y cada año una décima parte de todo lo que produce no te pertenece, le pertenece a Dios. Desde tiempos de Moisés, el diezmo no era una opción ni una sugerencia, era un mandato divino. No se trataba solo de dinero o riqueza, sino de un sistema diseñado por Dios para mantener el equilibrio en su pueblo. Pero, ¿por qué era tan importante? Los levitas, una tribu elegida para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, no tenían tierras propias ni podían trabajar como los demás. Su única labor era el servicio a Dios, realizar sacrificios, enseñar la ley y mantener la conexión espiritual del pueblo con el Creador. Pero ellos también necesitaban comer, vestirse y sustentar a sus familias. Aquí es donde entra el diezmo. Dios estableció un principio claro. El pueblo proveería para los levitas a través del diezmo. En Números 18, 21, Dios declara a los hijos de Leví: he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto significaba que el 10% de todo lo producido por las demás tribus sería entregado a ellos como una provisión sagrada. Pero no solo los levitas se beneficiaban del diezmo. En Deuteronomio 14, 28 y 29, Dios da una orden adicional. Cada 3 años el diezmo debía destinarse a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros que vivían en la tierra. Era una forma de justicia social, un mecanismo divino para garantizar que nadie quedara en el abandono. Ahora, detente un momento y piensa en esto. El diezmo en Israel no era un sistema de enriquecimiento personal para los sacerdotes, era una estructura de sostenimiento del culto, justicia y equidad. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a cambiar. La historia bíblica nos muestra que Israel no siempre fue fiel en dar sus diezmos. Hubo periodos de decadencia espiritual en los que el pueblo se olvidaba de su compromiso con Dios, dejando el templo en ruinas y permitiendo que los levitas sin sustento tuvieran que abandonar su ministerio para trabajar en el campo. Fue entonces cuando los profetas levantaron su voz. Uno de los mensajes más duros viene del libro de Malaquías 3:10, donde Dios desafía al pueblo con estas palabras: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo ha sido usado innumerables veces para enseñar sobre el diezmo en la iglesia moderna, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Este mandato sigue vigente para los cristianos hoy en día? El Antiguo Testamento dejó claro que el diezmo era un requisito específico para Israel, un sistema diseñado para un contexto particular. Pero cuando Jesús vino, su enseñanza cambió muchas cosas. ¿Será que el diezmo es un mandato eterno o simplemente una ley de la antigua alianza? Aquí es donde entra la figura de Jesús, quien aunque mencionó el diezmo en sus enseñanzas, también lo confrontó desde una nueva perspectiva. Y esto nos lleva al siguiente punto. Jesús ratificó o superó el diezmo. El tiempo había pasado. El sistema del Antiguo Testamento seguía vivo en la cultura judía, pero algo estaba a punto de cambiar. Un hombre había llegado a desafiar la tradición, a trastocar las estructuras religiosas y a poner el corazón por encima de las reglas. Jesús de Nazaret. Los fariseos eran los guardianes de la ley. Ellos diezmaban meticulosamente hasta el más mínimo detalle. No solo daban el 10% de su cosecha de trigo o su ganado, sino también de especias insignificantes como la menta, el eneldo y el comino. Todo debía estar contabilizado. A primera vista parecían modelos de devoción, pero Jesús veía más allá de sus acciones externas. Un día, en una de sus confrontaciones más duras, Jesús les lanzó una advertencia demoledora. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmar la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario
hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Este versículo ha sido utilizado por muchos para argumentar que Jesús ratificó el diezmo, ya que dice sin dejar de hacer aquello, pero detengámonos un momento. ¿Realmente lo está ordenando para la iglesia o solo está reprendiendo la hipocresía farisea? Aquí hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. Jesús aún estaba bajo la ley mosaica. Su ministerio ocurrió antes de su muerte y resurrección, lo que significa que en ese momento el diezmo aún formaba parte del pacto de Israel con Dios. Sonríe, que Cristo te ama. Sin embargo, Jesús constantemente se enfocó más en el corazón del hombre que en la rigidez de las normas externas. Miremos otro episodio clave. En el templo, Jesús observó cómo la gente echaba dinero en las ofrendas. Los ricos daban grandes cantidades, pero de pronto una viuda pobre dejó caer 2 moneditas insignificantes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43 y 44. Aquí Jesús no menciona porcentajes ni impone el diezmo como regla. Él resalta la actitud del corazón. No se trataba de una cantidad fija, sino de la entrega sincera y desinteresada. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si el diezmo era tan importante, ¿por qué Jesús nunca lo ordenó explícitamente a sus seguidores? Cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, ya no estableció una regla del 10%, sino un principio mucho más profundo: dar con generosidad y amor, sin restricciones ni imposiciones. Los apóstoles entendieron esto y nunca enseñaron a los cristianos a diezmar. En el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, no hay un solo versículo donde se ordene el diezmo como obligación para la iglesia. En su lugar, encontramos otro principio revolucionario: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7. Aquí ya no se habla de un 10%, sino de un acto de amor y libertad. Jesús superó el sistema del diezmo e introdujo un concepto más elevado: dar sin restricciones, sin presiones, con un corazón dispuesto. Pero si esto es así, ¿por qué muchas iglesias hoy en día siguen predicando el diezmo como una obligación? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Realmente el Nuevo Testamento enseña el diezmo o estamos viendo una distorsión del mensaje original? El diezmo, una práctica establecida en la ley mosaica con un propósito claro, ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en un punto de controversia en muchas iglesias modernas. ¿Cómo pasó de ser una provisión para los levitas y los necesitados a una herramienta utilizada por algunos líderes religiosos para controlar y lucrar con la fe de las personas? Para entender este fenómeno, es importante observar cómo muchas congregaciones han reinterpretado pasajes bíblicos fuera de su contexto para sostener la idea de que el diezmo sigue siendo una orden inquebrantable. El uso de Malaquías 3:10 como herramienta de presión. Uno de los versículos más utilizados para predicar sobre el diezmo es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje se ha predicado de una manera que genera temor y presión en los creyentes. Muchos pastores enseñan que si una persona no diezma, está robando a Dios y atrayendo maldiciones sobre su vida. Pero realmente este versículo aplica a los cristianos hoy en día. El contexto de Malaquías es claro. Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes y al pueblo de Israel porque habían dejado de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Este no era un mensaje dirigido a la iglesia cristiana, sino a una nación que estaba bajo un pacto diferente. A pesar de esto, algunos líderes religiosos han usado este versículo para infundir culpa y miedo, asegurando que quien no diezma está fuera de la voluntad de Dios. En algunos casos se llega al extremo de decir que la falta de diezmo es la razón por la que una persona sufre problemas económicos o enfermedades. Pero aquí surge una gran contradicción. Si el diezmo realmente fuera un requisito inquebrantable para recibir la bendición de Dios, ¿por qué Jesús y los apóstoles nunca lo impusieron en la iglesia primitiva? 2. Promesas de prosperidad a cambio del diezmo. Otro método de manipulación que se ha extendido en muchas iglesias es la teología de la prosperidad, que enseña que dar dinero a la iglesia garantiza bendiciones financieras en esta vida.
Frases como, si das tu diezmo fielmente, Dios te dará un auto nuevo o te sacará de tus deudas. O si siembras una ofrenda especial hoy, recibirás un milagro en los próximos días. Dios multiplicará tu diezmo al 100 por 1. Estas enseñanzas han llevado a miles de creyentes a diezmar no por convicción, sino por la expectativa de recibir una recompensa material. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que el dinero fuera una condición para recibir bendiciones. La verdadera enseñanza bíblica es que Dios bendice a quienes confían en Él, no a quienes compran sus favores. 3. Líderes que se enriquecen con el diezmo. En algunos casos, la manipulación del diezmo ha llevado al abuso financiero dentro de las iglesias. Se han visto pastores multimillonarios con aviones privados, mansiones de lujo y un estilo de vida extravagante, mientras muchos de sus fieles luchan económicamente. Esto no es lo que la Biblia enseña sobre la generosidad. En el Nuevo Testamento el propósito de las ofrendas no era enriquecer a los líderes, sino cubrir las necesidades de la comunidad. En Hechos 4:34 y 35 se describe cómo los creyentes compartían sus bienes para que nadie tuviera necesidad. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí vemos que el dinero se utilizaba para ayudar a los necesitados, no para crear imperios religiosos personales. 4. La presión psicológica y el control espiritual. Más allá del dinero, algunos líderes utilizan el diezmo como una herramienta de control espiritual. En algunas congregaciones se enseña que los que no diezman no pueden ser líderes ni servir en la iglesia. Los que no diezman no son considerados cristianos maduros. Dios no escucha las oraciones de quienes no diezman. Estos métodos generan culpa y miedo, haciendo que muchas personas den su dinero, no por amor, sino por temor a ser rechazadas por la iglesia o por Dios. Pero esto está muy lejos del mensaje de Jesús, quien enseñó que el amor y la gracia de Dios no dependen de contribuciones monetarias. Conclusión: la diferencia entre fe y manipulación. El problema no es el acto de dar, sino la manera en que se impone el diezmo como una obligación. Bajo manipulación, en el Antiguo Testamento, el diezmo era una ley para Israel, no para la iglesia. En el Nuevo Testamento, el principio es dar con alegría, no por imposición. Dios no necesita dinero, pero sí nos llama a ser generosos de corazón. Las iglesias deben administrar con transparencia sin explotar la fe de las personas. Aquí surge una pregunta final. Si el diezmo no es una obligación en el Nuevo Testamento, ¿cómo debería dar un cristiano? Este es el tema del siguiente punto. ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante el dinero en la iglesia? Hemos recorrido un largo camino desde la ley mosaica hasta la enseñanza de Jesús y la iglesia primitiva. El diezmo, que en el Antiguo Testamento era un mandato exclusivo para Israel, no aparece como una obligación en el Nuevo Testamento. En cambio, se nos presenta un principio mucho más profundo: la generosidad voluntaria y el amor desinteresado. Pero esto nos lleva a una pregunta esencial. Si el diezmo no es un requisito para los cristianos, entonces ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el dinero y las ofrendas dentro de la iglesia? Para responder esto, debemos considerar 3 principios clave extraídos de la enseñanza de Jesús y los apóstoles. 1. Dar con libertad, no por obligación. Uno de los textos más poderosos del Nuevo Testamento sobre las ofrendas es 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí hay 3 verdades fundamentales sobre la actitud correcta al dar. No debe ser forzado. Cada uno de como propuso en su corazón. No debe causar tristeza ni resentimiento. No con tristeza. No debe ser una obligación impuesta ni por necesidad. En otras palabras, dar es un acto de amor y gratitud, no una cuota obligatoria. La gran diferencia entre el diezmo del Antiguo Testamento y la ofrenda del Nuevo Testamento es esta. Uno era un impuesto religioso, el otro un acto de amor voluntario. Entonces, en la iglesia de hoy, nadie debería sentirse obligado a dar un porcentaje fijo, sino que cada persona debe decidir en su corazón cuánto puede y quiere dar. 2. La generosidad como estilo de vida. El mensaje de Jesús nunca se trató de números ni de porcentajes, sino de una transformación completa del corazón. En Lucas 6:38, Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este principio no se trata de una promesa de riqueza instantánea, sino de una ley espiritual de generosidad. El que da con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio, será bendecido de muchas maneras. Pablo también reforzó esta idea cuando enseñó a la iglesia en Hechos 20:35.
Más bienaventurado es dar que recibir. El verdadero cristiano no da porque se siente presionado o porque espera recibir algo a cambio, sino porque entiende que su propósito en la vida es ser una bendición para otros. Aleluya. 3. Dar para ayudar a los necesitados, no para enriquecer a líderes. Una de las razones por las que la iglesia primitiva impactó tanto al mundo fue su solidaridad y amor incondicional. En Hechos 4, 34 y 35 se nos dice que en la primera iglesia no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto es completamente opuesto a lo que muchas iglesias modernas hacen con las ofrendas. En vez de usarlas para suplir las necesidades de los pobres, en muchos casos se han utilizado para construir imperios religiosos, comprar mansiones y financiar estilos de vida lujosos. Aquí es donde cada creyente debe ser sabio y discernir dónde está poniendo su dinero. Se está usando para ayudar a los más necesitados, se está invirtiendo en la expansión del evangelio y en el bienestar de la comunidad, o está sirviendo para mantener un sistema de enriquecimiento personal de líderes religiosos. El verdadero propósito de la generosidad cristiana es suplir las necesidades de la iglesia y de los más vulnerables, no financiar el egoísmo de unos pocos. 4. La transparencia y la responsabilidad en la iglesia. Un aspecto crucial en la enseñanza bíblica sobre el dinero es la responsabilidad con lo que se recibe. Cuando Pablo enseñaba sobre las ofrendas, siempre aseguraba que hubiera un manejo transparente de los fondos. En 2 Corintios 8, 20 y 21, Pablo dijo: evadiendo que nadie nos reproche en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto significa que cualquier iglesia que recoja ofrendas debe ser completamente transparente en su administración. Deben rendir cuentas públicamente sobre cómo se usa el dinero. Deben asegurarse de que los fondos realmente vayan a la obra de Dios y a los necesitados. Deben evitar cualquier señal de corrupción o mal manejo financiero. Cuando hay transparencia, los creyentes pueden dar con confianza y sin temor a ser manipulados. 5. ¿Cómo puede un cristiano dar correctamente? Ahora que sabemos que el diezmo no es una obligación, sino que la generosidad debe ser voluntaria y con propósito, ¿cómo debería un creyente manejar sus ofrendas? Aquí algunos principios prácticos. Da con gozo y libertad, sin sentir presión ni culpa. Apoya obras y ministerios que sean transparentes y ayuden a los más necesitados, no desesperando recibir algo a cambio, sino con un corazón sincero. Haz que la generosidad sea un hábito en tu vida diaria, no solo dentro de la iglesia. Conclusión: más allá del diezmo, un corazón generoso. Al final, el mensaje de la Biblia sobre el dinero es claro. Dios no busca tu dinero, busca tu corazón. La generosidad no debe ser una carga, sino un gozo. Las iglesias deben manejar con transparencia las ofrendas, evitando el abuso. Y los cristianos deben dar con sabiduría, apoyando causas que realmente reflejen el amor de Cristo. El problema nunca ha sido el diezmo en sí, sino cómo se ha enseñado y manipulado en muchas iglesias. El verdadero cristiano no se pregunta cuánto debo dar, sino cómo puedo bendecir a otros con lo que Dios me ha dado. Este es el verdadero espíritu del evangelio: dar con amor, con libertad y con propósito. Oremos. Señor, abre nuestros corazones para dar con amor y no por imposición. Que nuestra generosidad sea un reflejo de nuestra gratitud y no del temor. Permítenos discernir tu verdad y vivir nuestra fe con integridad, sin ataduras ni manipulaciones. Enséñanos a dar con alegría según lo que has puesto en nuestro corazón, y que nuestras ofrendas sean un acto de amor genuino, no una carga impuesta. Amén. Ahora que has escuchado esta enseñanza, la pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? No te quedes solo con esto. Los próximos videos llevan este tema aún más lejos y responden preguntas que muchos evitan. Haz clic en los videos que aparecen en pantalla ahora mismo y sigue descubriendo lo que la religión nunca te contó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Enigmas Bíblicos para seguir recibiendo contenido que desafía y fortalece tu fe. Nos vemos en el próximo video.